Como para comenzar, me presento, mi nombre es Felipe Ramírez García, yo soy profesor de Lengua y Literatura. Actualmente trabajo en el Liceo de Ciré, ubicado en la comuna de Colina. Junto a mis colegas y el equipo directivo estamos tratando de hacer lo mejor posible en estos tiempos complejos, estos tiempos de crisis, pero estamos esforzándonos hartos para llegar a nuestros estudiantes. Bueno, una vez que, cuando a mí me invitaron a realizar esta charla, en un principio tuve como la actitud común de qué hago yo en un espacio de ciencia. Sin embargo, es muy relevante la reflexión que hizo previamente Cristóbal sobre un pensamiento holístico. Hay que comenzar por comprender de que el conocimiento se manifiesta de una manera multidimensional, es decir, para nosotros poder llegar a una realidad, poder descubrir de alguna manera el sentido de las cosas, nosotros tenemos que tener distintos tipos de visiones para poder tener un conocimiento mucho más completo de alguna de los fenómenos, realidades o situaciones. Es por eso que no es tan loco, de alguna manera, que hayamos mezclado esta instancia de ciencia y humanidades, puesto que todas estas disciplinas, todos estos estudios, todas estas investigaciones giran en torno a la comprensión del universo y a la comprensión del ser humano. Entonces, para la charla de hoy, yo propuse manipulación del lenguaje en tiempos de crisis. Estamos viviendo en una época bastante compleja, en un contexto súper difícil. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender de alguna manera a poder diferenciar las realidades sobre las distintas ficciones que se nos están presentando en estos momentos. Estamos en una etapa compleja de confinamiento, en que estamos cada uno de nosotros en nuestras casas, y este tema da para mucho. Hablar de la manipulación del lenguaje, podemos estar hablando mucho rato al respecto, así que voy a tratar de condensar muy bien esta presentación para que podamos generar esta charla en honor al tiempo. Para poder avanzar. En cuanto al inicio, me gustaría partir por esta frase del gran Humberto Maturana, que dice: nos podemos herir o acariciar con las palabras. Es una frase muy, muy bonita y al mismo tiempo tiene mucho sentido con lo que estaba diciendo hace un rato, que Humberto Maturana es chileno, quizás no es tan conocido dentro de nuestro país. Bueno, esto se da mucho con los personajes muy relevantes de nuestro país, suelen tener mayor impacto en el extranjero que en nuestro propio país. Sin embargo, Humberto Maturana es un doctor en biología que se ha dedicado a la comprensión del ser humano. Él también escribe y también podríamos decir que es un filósofo, en donde él ha podido mezclar sus conocimientos y sus investigaciones sobre los seres vivos, sobre el ser humano, y lo ha mezclado con la reflexión filosófica. Es así como a grandes rasgos podríamos mencionar que, según él, el lenguaje crea realidades. Y esto es bastante interesante porque es precisamente lo que está ocurriendo en este contexto que estamos viviendo, bombardeados de información por todas partes, y tratamos de buscar la realidad, tratamos de buscar la verdad. Y basta de repente con pequeñas frases como para que a nosotros nos cambie nuestro modo de pensar. De este modo, continuando con nuestra presentación, quisiera hacer unas aclaraciones previas que tienen que ver con que, como esto es una transmisión que está destinada a público general, y como mencionaba anteriormente, estos espacios suelen ser académicos muy cerrados, en donde estas reflexiones o estas conversaciones se dan en universidades, en seminarios, en conferencias, las cuales no siempre son transmitidas en vivo y en directo para las personas quien quiera que quiera participar. Es por esto que quisiera aclarar que no voy a entrar en detalles tan técnicos en relación a los conceptos que voy a hablar, sino que voy a tratar de utilizar un lenguaje coloquial para que podamos comprender entre todos lo que estoy tratando de mencionar. En primer lugar, vamos a entender el término de lenguaje como un sistema de signos que nos permiten funcionar en la comunicación.
que nos permiten transmitir pensamientos y emociones, ya sea de forma oral, de forma escrita o inclusive a través de nuestros gestos. Por otro lado, vamos a entender la manipulación como un concepto el cual nos dice que es la toma de control del comportamiento de una persona utilizando estas técnicas del lenguaje, estas técnicas discursivas para poder manipular al resto de las personas. Y en último lugar, vamos a entender tiempos de crisis, nuestro contexto en cuanto a la crisis sanitaria del COVID-19. Bueno, la aprovecho de mencionar que hace algunas semanas yo estuve con este virus. Gracias al universo pude salir adelante sin mayores complicaciones, pero nadie está libre en estos momentos de esta pandemia, así que tenemos que tomar todos los cuidados pertinentes. Y además me gustaría agregar que en tiempos de crisis quiero darle una bajada a nuestro contexto chileno, en nuestro país. Es así como nosotros hemos vivido la crisis social estos últimos años y vamos a hablar de este tipo de lenguaje. Como objetivos de esta charla son muy sencillos, en honor al tiempo. En primer lugar, tiene que ver con cuestionarnos. Nosotros, como decía Cristóbal también en su reflexión previa, es muy importante que no vivamos siempre con miedo, siempre tratando de estar en duda con todo, pero sí debemos tener nuestra capacidad de cuestionamiento, de poner en duda las cosas relevantes de nuestra vida para nosotros poder comprender la realidad en la cual nos estamos viviendo. Por otro lado, me gustaría que ustedes pudiesen reflexionar junto a mí en relación a la importancia del lenguaje en estos tiempos tan complejos. Y en última instancia, a través de esta conferencia, esta charla que está abierta a todo tipo de público, poder difundir un poquito el conocimiento. Avanzando, como les decía, en honor al tiempo, la charla la quise condensar. Es por esto que, aunque pudiésemos hablar de muchas aristas en cuanto a la manipulación del lenguaje, me voy a centrar en el subtítulo de apropiación de la verdad, que es lo que ocurre cuando se intenta manipular el lenguaje. Para esto, así como en la ciencia, nosotros tenemos que, primero que todo, observar. Tenemos que tratar de comprender, por ejemplo, la estructura del ser humano para poder también tener una visión sobre cómo se comporta como un ser social. Es así como nosotros pertenecemos a distintas culturas. Vamos a tratar de enfocarnos en nuestro territorio grande, es muy amplio, y habitan distintas culturas dentro de nuestro país. Sin embargo, hay un modelo socioeconómico, hay un modelo político, el cual es transversal y que de alguna manera nos tiene como a todos, sin importar la cultura, nos tiene dominados de cierto modo. Bueno, a partir de la colonización de América, nuestra cultura ha sido subordinada por el patriarcado del occidente. Vamos a entender el término de patriarcado como la autoridad del padre, a través de la etimología griega que conlleva esta palabra, que tiene que ver con nuestra estructura, con cómo nos hemos formado como sociedad, el cual la figura masculina, la figura de hombre, ha sido completamente exacerbada y ha influido directamente con la valoración de ciertos aspectos que no son muy positivos. De hecho, no lo son para nada, como estamos hablando, como la guerra, como la aceptación de las jerarquías, la aceptación de la autoridad, del poder y la justificación de la racionalidad al momento de querer controlar al otro a través de la apropiación de la verdad. Entonces nosotros estamos regidos a partir de un sistema cultural que ha avanzado a través de los años y que de alguna manera se ha intentado romper dentro de este último tiempo. Y bueno, es de mi deseo personal que se rompa esta estructura patriarcal, y para esto también tenemos que estar agradecidos del levantamiento de la voz de las mujeres para poder tratar de derrocar este tipo de estructura, puesto que debido a esto es que se justifican todos los actos de violencia, los actos de autoridad y los actos de tortura en cuanto a las personas, a la sociedad en general. Una vez comprendiendo este contexto en el cual nosotros estamos inmersos como país, a nosotros se nos valida, como les decía, la jerarquía, la autoridad y el poder. ¿Cómo funciona nuestro sistema capitalista, social y político, económico que rige nuestro país? Es a través del neoliberalismo
y la exacerbación del capital. Es así como nuestra sociedad funciona como una pirámide, en la cual acá arriba están las personas que tienen mayor poder adquisitivo económico. Y de ahí para abajo se va subordinando y apropiando y tomando el control del resto de la sociedad. Eso significa jerarquía, implica la organización según un criterio de mayor a menor, en este caso a través de la subordinación por el poder económico. Es así como nosotros tenemos figuras de autoridad. Si bien nosotros vivimos en tiempos de democracia, también podríamos, quizás para otra oportunidad, para otra charla, podríamos debatir qué tan democráticos somos. Sin embargo, tenemos figuras de autoridad que ejercen un poder de subordinación ante el resto. Ahí surge la palabra poder. Para poder tener el control de esta pirámide y las personas que están acá arriba, poder manejar todo el sistema hacia abajo, han utilizado el poder del lenguaje y del discurso para poder tener y ejercer un control y apropiación de la verdad. Es así como el lenguaje y el discurso han servido para manipularnos de una u otra manera y mantenernos bajo una estructura de pensamiento definido. Dando un ejemplo, nosotros tenemos unos canales, unos medios masivos de comunicación que son los oficiales. Estos medios masivos de comunicación oficiales están determinados por las personas que tienen mayor poder adquisitivo económico y que de alguna manera están a un nivel superior a los políticos. De hecho, podríamos decir que el gran manejo de nuestro país proviene a través de las personas que tienen este poder adquisitivo. De este modo, esas personas manejan los medios masivos de comunicación. De este modo, manejan un cierto tipo de verdad, unifican una línea de pensamiento sin dar lugar ni espacio para una contraargumentación. Y ahí podemos poner un poco en el debate lo que está pasando ahora con el proyecto de sacar a la prensa independiente, de privarle su derecho al trabajo en estos tiempos de crisis, aprovechando estos tiempos de crisis, porque lo que se plantea, la estrategia que se está planteando hace mucho rato en realidad, es tratar de invisibilizar, de ocultar las realidades que se interpongan con las líneas de pensamiento oficiales. Es así como nos decía Maturana, el lenguaje va creando una realidad. Sin embargo, para que exista una convivencia social plena, para que exista este fenómeno social, nosotros necesitamos de confianza. Si no hay confianza, no hay convivencia social. Y esta confianza se ha ido perdiendo durante el tiempo a través de la desconfianza hacia la autoridad, hacia la jerarquía, hacia los políticos, hacia las personas que tienen el poder. Pero esto no los ha detenido. Lamentablemente, siguen controlando todo el sistema de pensamiento. Es por esto que ahí viene nuestro rol, digo nuestro rol cuando hablo como profesores, como educadores, como personas sociales, de que al menos, según mi punto de vista, nuestro rol como educadores es generar un espacio de reflexivo y de crítica con las y los estudiantes. Porque si nosotros tratamos de proponer una línea de pensamiento sin dar espacio para la reflexión, estamos cayendo en el mismo error y juego y dinámica que ocurre a través de esta estructura jerárquica que les he estado nombrando anteriormente. Es por esto que nuestro rol es tratar de poner en duda y cuestionar y hacer que las personas y los estudiantes, las y los estudiantes, puedan tener este espacio y este momento de crítica. La ciencia funciona con la observación, con la investigación, ¿cierto? Del mismo modo, las humanidades generan también una observación y experimentación en cuanto a la comprensión de los procesos reflexivos. De este modo, poder tener el espacio de estudiar, de poder discutir, de debatir, de encontrarnos en diferentes ideas, de ideas opuestas,
nos enriquecen como sociedad. Porque de alguna manera, este sistema patriarcal que le hablaba anteriormente, siempre trata de subordinar e invalidar al otro, supuestamente a los más débiles. Sin embargo, en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, tenemos que tratar de ir un paso más adelante y siempre tratar de interponer esta realidad que se nos presenta mediante la investigación. Es así como no podemos fiarnos al 100% de todo lo que aparece en los medios de comunicación, de todo lo que aparece en las noticias, sin antes tratar de hacer una pequeña investigación al respecto. O sea, independiente del gobierno de turno, del color político que esté predominando dentro de un Estado, uno siempre tiene que dar el espacio a la duda, porque hay que comprender que la buena fe y esa confianza hacia la autoridad se ha perdido. Por lo tanto, queda en nuestras manos el poder, gracias a esta era digital también, de tratar de diferenciar la información real de los fake news, de las noticias falsas. Y para esto tenemos que tratar de buscar distintas fuentes. Siempre que hay una información que suena tan compleja, tenemos que tratar de darnos un poquito de tiempo e investigar. Porque no basta con compartir todas las noticias que vemos en Facebook, con todas las noticias que aparecen en Instagram, o con las noticias que aparecen en los canales oficiales, sino que tenemos que tratar de darnos el tiempo de estudiar un poquito la información antes de dar un juicio de valor, o antes de dejarnos llevar. Puesto que en estos momentos, así como lo dijo Jim Morrison en algún momento, quien maneja los medios de comunicación maneja la verdad. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el recurso que tenemos a través de la Internet, a través de los distintos medios de comunicación, que quizás no son los oficiales, para poder poner en contraposición y poder reflexionar al respecto. Y de este modo, podríamos concluir que para comprender estos sucesos que ocurren en estos tiempos, sobre todo de crisis, tenemos que reflexionar sobre cómo funciona nuestra dinámica social. Nosotros tenemos que comprender cómo funciona nuestra estructura, cómo funciona nuestro país, cómo funciona nuestra línea de pensamiento, para poder entender la verdad, ya que ésta siempre va a tratar de ser manipulada a conveniencia del poder. Y siempre va a ser relevante para nosotras y nosotros poder cuestionar estos discursos. Es así como habitualmente, como les decía, las personas que están en el poder tratan de manipular esta información. Y en estos tiempos de crisis uno se pregunta a quién le creo. Si hoy día dicen una información y mañana dicen otra información, y supuestamente son los canales oficiales. Es complejo, es muy difícil tratar de determinar estas verdades. Pero lo que yo propongo es que antes de dar por cierto un suceso, antes de creer a esta información que se nos está presentando, tratemos de reflexionar, tratemos de conversar con otras personas y poner en debate esta información que se está presentando para poder tratar de descubrir estas verdades. Si de alguna u otra manera todos tenemos opiniones y pensamientos distintos. Sin embargo, tenemos que tratar de convivir los unos con los otros sin negarnos, sin pisotearnos, sin tratar de silenciarnos, pero al mismo tiempo sin tratar de creer una verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe. Y esto es una imposición que se nos ha presentado a través de nuestra historia. Entonces, en la vida no está el bien y el mal, hay muchos matices. Y dentro de esta zona de matices es la cual nosotros debemos tratar de caminar, tratar de dirigir nuestro rumbo. Es por esto que tenemos que comprender que estas dinámicas discursivas que se presentan hoy en día en los medios de comunicación tienen una estrategia, buscan una estrategia. Entonces, antes de decir que lo que aparece dentro de una información es cierto o no es cierto y dejarnos llevar a tonta y a loca, tenemos que dar un paso hacia atrás y tratar de observar la situación en un todo, tratar de buscar distintas aristas para poder llegar
a un espacio de reflexión. Y eso es lo que yo quería proponer dentro de esta charla, que tuviéramos mucho cuidado y mucho ojo al momento de creer en el lenguaje y en los discursos que se nos están presentando como realidad o como verdad absoluta. Y es ahí como cuando la ciencia con las humanidades tienen algo muy en común y tiene que ver con el estudio, con la observación, con tratar de darnos el tiempo de determinar a través de rigurosos pasos si cierta información es verdadera o no. Hay muchos tipos de pensamiento, hay muchas, a través del tiempo, hay muchas escuelas de pensamiento. Sin embargo, yo no podría decir cuál es la correcta, yo creo que nadie la podría decir, sino que la correcta es la que uno siente de una u otra manera. Si bien nosotros somos seres racionales, lo racional no puede ser pisotear a la parte de la emoción, porque nosotros funcionamos bajo el sistema racional y bajo el sistema de nuestras emociones. A partir de ellas, nosotros podemos de alguna manera generar un mundo mejor. Así que, en honor al tiempo, traté de ser lo más breve posible en cuanto a esta charla. No sé si nos quedan unos minutitos para poder responder alguna pregunta que se genere. Yo aquí pongo mis redes sociales porque de alguna manera, como profesor, como educador, yo me generé un Instagram, un canal de YouTube para poder llegar a mis estudiantes, pero esta información es bueno poder compartirla. El conocimiento, el aprendizaje, siempre es bueno compartirlo y por eso felicito a Desde la Ciencia por generar este espacio en el cual pudiéramos conversar, pudiéramos charlar en torno a temas que son tan relevantes. Así que les dejo de alguna manera mis redes sociales, por así decirlo, para poder complementar y compartir el estudio de algunos estudiantes que consideren como de gran utilidad el trabajo que he estado tratando de realizar. Y también dejo mi correo electrónico porque uno siempre está a la espera, así como académico, como educador, en mi caso también como escritor, de poder contar con estas chances, con estas oportunidades para poder conversar y reflexionar en torno a estas temáticas. Porque, por cierto, el tema de la manipulación del lenguaje en estos tiempos de crisis da para conversar mucho y podemos generar muchas instancias de reflexión.